Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de escuchar y meditar la palabra del Señor. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En este día escuchamos el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, los versículos 13 a 17. El Evangelio nos presenta la vocación de Leví, o Mateo, y la aclaración de Jesús, quien no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Una vez más, Jesús nos da a conocer su infinita misericordia que busca la salvación de la humanidad. Reflexionemos en 3 momentos. El primer momento, el llamado de Leví. El Evangelio nos dice que Jesús al pasar vio a Leví, a quien luego llamará Mateo. Jesús sabía quién era Leví y no lo pensó 2 veces. Estaba sentado en el despacho de los impuestos, en la mesa de los impuestos. Leví no era alguien sin identidad para Jesús, como tampoco era alguien muy recomendable para los demás, puesto que era odiado por el pueblo por 2 razones. La primera, por trabajar para el gobierno romano, considerado el enemigo del pueblo. Y segundo, todo cobrador de impuestos para Roma no era bien visto. Sin embargo, los verbos «sígueme», «se levantó», «lo siguió», nos dan a entender que para Mateo no hubo espacio ni tiempo para dudar al llamado que Jesús le había hecho. Algo lo había cautivado, y era la fuerza de su mirada que le había tocado el corazón, y desde entonces sintió que algo nuevo y grande estaba naciendo dentro de él. ¿Cómo no levantarse y seguirlo? Un segundo momento, la invitación de Leví a Jesús a su casa. Después de ese sígueme de Jesús a Mateo, en realidad fue Jesús quien siguió a Mateo hasta su casa, puesto que acepta la invitación. Mateo deja que Jesús entre en su mundo, sin aparentar, puesto que incluso estaban también sus amistades junto a Jesús. Además, no pensó ni siquiera en preguntarles a sus discípulos, a quienes también dejó entrar en la casa, que sería lo más conveniente para ese encuentro. También los discípulos entraron, porque cuando entra Jesús en una vida, entra también la comunidad, entran sus amigos. La fe consiste en un abrir nuestra vida a Jesús, un permitirle a Él que se quede con nosotros. Jesús nos llama para que lo dejemos entrar en nuestra vida y confiar plenamente en Él. Un tercer momento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La invitación transcurría en calma hasta que se oyó una pregunta, y esta vez venía de los fariseos, quienes no se sintieron capaces de enfrentar a Jesús y se dirigieron a los discípulos para preguntar: ¿es que Jesús come con los publicanos y pecadores? A esto Jesús responde: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Solo el pecador que se siente necesitado de la misericordia de Dios sabe que cada día debe esforzarse por ser mejor discípulo. Solo así podrá escuchar la palabra del Señor: sígueme. Quienes supuestamente se sienten sanos y perfectos en su orgullo no pueden escuchar la voz del Señor que llama. En este camino de fe,
es necesario reconocer los propios errores, un reconocer que aún nos falta mucho y con humildad seguir al Señor desde la misión que cada uno tenemos con dedicación y entrega. El Evangelio de este día nos invita a tener presente: el llamado que el Señor nos hace comienza por su propia iniciativa. Por nuestra parte, no queda más que aprender a responderle al Señor que confía en nosotros. Es necesario abrir nuestro corazón, abrir nuestra vida al Señor para que Él pueda obrar plenamente en nosotros. De lo contrario, el Señor no irá en contra de nuestra voluntad. Y finalmente, a considerarnos que aún nos falta mucho camino por avanzar para alcanzar así la santidad, pero cada día que el Señor nos concede es una oportunidad más para reconocer nuestros errores y para enmendarlos. Los invito a que oremos juntos y consagrarle al Señor este día que comienza. Señor, al comenzar este día imploro de ti tu gracia, que me sostiene y me enseña el camino a seguir. Ayúdame, Señor, a cumplir con mis deberes con fe y esperanza, buscando no solo mi beneficio, sino el de los demás. A ti confío mi familia, para que, sostenidos por tu Espíritu Santo, permanezcan unidos a ti. Atiende, Señor, la súplica de quienes acuden a ti en medio de la enfermedad, la guerra, la persecución, la injusticia y el dolor. Que seas tú, Señor, su fuerza y su consuelo. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día.